¿Cuántas noches más pasarás despierto, consumido por un deseo que quema tu alma, sintiendo que la mujer que juraste amar te ha cerrado las puertas de su corazón y de su cuerpo? En el silencio de tu habitación, ¿te has preguntado alguna vez si lo que haces a escondidas te hace indigno ante Dios? Nadie habla de esto en la iglesia. Nadie lo menciona en los sermones. Pero hoy, aquí y ahora, voy a mostrarte una verdad que puede cambiar tu matrimonio, tu corazón y tu vida espiritual. Esto no es otro sermón moralista ni una lista de reglas vacías. Esto es la verdad que tu alma ha estado clamando en silencio, el tipo de revelación que sana heridas profundas y transforma la manera en que entiendes la intimidad, la pureza y el amor verdadero. No abandones este video. Tu presencia aquí no es casualidad. No lo encontraste por azar, este mensaje fue enviado para ti. Cada palabra que vas a escuchar tiene un propósito divino. Nada de lo que escuches es coincidencia. Cuando has estado orando en secreto por claridad, por libertad, por alguien que finalmente diga lo que nadie más se atreve a hablar, este es el momento. No es otro sermón disfrazado de religión, es la verdad que Dios ha preparado para tu sanación. Déjame contarte la historia de un hombre llamado Elías, un hombre devoto, íntegro, que vivía en las colinas de Canaán, entre olivares y cielos estrellados. Se casó con Noemí, hermosa y firme en sus convicciones. Al principio, su matrimonio era un jardín en primavera, lleno de ternura, alegría y cercanía. Pero con el tiempo, su intimidad se desvaneció como un pozo bajo un sol implacable. Una noche, Elías yacía junto a su esposa, con el corazón quebrado por preguntas que no podía callar. ¿Por qué no vienes a mí como antes?, susurró, no con ira, sino con la desesperación silenciosa de un hombre que ve cómo el amor se le escapa entre los dedos. Noemí bajó la mirada y respondió, las mujeres piadosas no se entregan a los deseos de la carne como los hombres. Si fueras verdaderamente espiritual, entenderías que hay cosas más importantes que el afecto físico. Esas palabras golpearon a Elías más profundo que cualquier espada. Sembraron semillas de culpa y vergüenza que empezaron a crecer en su corazón, cuestionando su deseo natural, su amor y su espiritualidad. Pero lo que sentía no era lujuria. Era un anhelo profundo y legítimo de conectar con la mujer que amaba. Un deseo tan humano y tan necesario como el aire que respiramos. Hoy, voy a mostrarte cómo Elías descubrió verdades divinas sobre la intimidad, la debilidad humana y la forma en que Dios realmente ve tus luchas ocultas y cómo esas verdades pueden transformar tu vida y tu matrimonio. Incluso si crees que todo está perdido. Tras meses de rechazo frío y silencioso, hubo una noche que lo cambió todo. Las palabras de Noemí cayeron sobre Elías como un golpe helado. No me toques. Los hombres santos no perturban a sus esposas con esos deseos mundanos. Esas palabras rompieron algo profundo en su interior. Sin decir una sola palabra, se levantó de la cama y caminó hacia su estudio, donde la penumbra lo recibió como un manto silencioso. Allí, su cuerpo cedió finalmente a un anhelo largamente contenido. Un instante de alivio fugaz, que pronto dio paso a un peso insoportable, la vergüenza lo envolvió por completo, apretándole el pecho. ¿Qué he hecho?, susurró entre lágrimas que empezaban a nacer en sus ojos. No solo sentía que había traicionado a su esposa, sino que había fallado ante Dios mismo. Los días que siguieron fueron como atravesar una tormenta sin fin. Ayunó hasta que su cuerpo gritó, rezó hasta que sus rodillas dolían, golpeó su pecho en silenciosos gritos de súplica. Pero el ciclo de deseo, culpa y desesperación se repetía una y otra vez. Cada rechazo de Noemí era como añadir otra piedra al peso que aplastaba su alma. Debo ser un pecador, un hombre retorcido, incapaz de dominar estos impulsos, se decía mientras el dolor lo consumía. Finalmente, agotado, humillado y desesperado, Elías buscó la guía de un hombre sabio, Simeón, venerado en toda la región por su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para iluminar incluso los rincones más oscuros del corazón humano. Allí, Elías esperó encontrar respuestas y una chispa de esperanza que pudiera liberar su alma de la culpa que lo consumía.
Entre lágrimas, Elías lo confesó todo. Soy un hombre casado que vive como un viudo. Mi esposa se niega a acercarse a mí y sigo fallando una y otra vez hasta sentirme indigno. Me avergüenzo de mí mismo, me siento condenado. Simeón lo miró, pero no con juicio. Sus ojos eran un faro de compasión y claridad. Hijo mío, dijo con voz suave pero firme, tu lucha no es extraña y de ninguna manera te convierte en un monstruo. Dios puso ese fuego en tu corazón no para atormentarte, sino para acercarte a tu esposa. El fuego que llevas no desaparece si tu unión se retiene. Solo busca una salida. La pregunta no es si eres pecador por sentirlo. La pregunta es, ¿cómo puedes navegar este fuego para honrar a Dios y cuidar tu matrimonio? Esas palabras cayeron sobre Elías como agua fresca para un alma sedienta. Se quedó en silencio, atónito. Simeón continuó. El matrimonio fue diseñado como un remedio sagrado para las pasiones ardientes que habitan en el corazón humano. Pero, ¿qué sucede cuando ese remedio se te niega? ¿Qué pasa cuando la medicina que Dios preparó para tu sanación te es negada por la persona que prometió acompañarte para siempre? Por primera vez, Elías entendió algo crucial, quizá había estado cargando su culpa en el lugar equivocado. Tal vez llevaba un peso que Dios nunca quiso que soportara solo. Ese momento fue un punto de inflexión. Cambió su visión de sus propios deseos y transformó su comprensión de la intimidad matrimonial y de cómo Dios ve el sufrimiento silencioso de tantos hombres. Lo que Elías descubrió esa noche, gracias a la sabiduría de Simeón, se convertiría en un mensaje de sanación para muchos otros hombres. Hombres que, como él, luchaban en silencio, aplastados por necesidades insatisfechas y vergüenza oculta. Hermano, mientras escuchas la historia de Elías y Noemí, pregúntate, ¿escuchaste el eco de tus propios pensamientos en su silenciosa desesperación? ¿Sentiste el dolor de esas noches de rechazo, de querer acercarte a la mujer que Dios te dio y ser rechazado una y otra vez? Esto no es un cuento antiguo. Es un espejo. Un reflejo de lo que muchos hombres piadosos viven hoy, tras puertas cerradas, sin nadie con quien hablar, sin respuestas honestas. No es solo una historia. Es tu propia alma hablando. Y Dios te permitió ver este video porque, como Elías, tu corazón clama por claridad, por paz, por la libertad que la religión por sí sola nunca te ha ofrecido. Antes de continuar, hay algo que debes entender, y podría cambiarlo todo. No eres un pervertido por desear intimidad con tu esposa. No estás roto por sentir frustración cuando esa intimidad se te niega una y otra vez. Y no estás condenado por luchar con los mismos deseos que Dios mismo colocó en tu cuerpo cuando te formó como hombre. Esa vergüenza que cargas, esa culpa que te oprime cada vez que sientes que fallas en tu ideal de pureza, ha sido malinterpretada durante demasiado tiempo. Escúchame bien, guerrero de Dios. Cuando tu esposa te dice no noche tras noche, cuando envuelve esa negación en palabras espirituales, cuando te hace sentir que tu anhelo es menos santo que su abstinencia, algo se quiebra profundamente dentro de ti. El matrimonio nunca fue diseñado para convertirse en un monasterio helado, donde la abstinencia se adora y el afecto se niega como castigo. No. El matrimonio fue pensado por Dios como un pacto divino, un lugar donde dos almas se encuentran por completo, emocional, espiritual y físicamente. Si estas palabras resuenan contigo, si alguna vez has sentido el peso del rechazo, si has peleado contra la tormenta de culpa que llega después de intentar sobrellevarlo en silencio, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, necesito libertad. No lo hagas por mí. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo porque puede ser tu primer acto de honestidad en mucho tiempo. Porque al escribirlo, algo se rompe. Algo se abre. Y yo quiero acompañarte en este camino. No cierres este video. No minimices esta pestaña. Al enemigo de tu alma le encantaría que te alejaras, que adormecieras el dolor en otra parte, que buscaras respuestas superficiales que solo te vacían más. Pero lo que está por venir podría ser la revelación que inicie tu sanación,
quédate conmigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Milagros de Dios en la Biblia. No solo para ver más videos, sino como una declaración. Una declaración que diga: quiero la verdad que me libere, no la religión que me avergüence. Porque este canal no teme hablar de lo que muchos pastores callan. Aquí tienes un refugio cuando la iglesia evita tus preguntas y tu corazón sigue sangrando en silencio. La verdad es esta: hay una batalla espiritual ocurriendo mientras escuchas estas palabras. Y puede que hoy sea el día en que comience tu libertad. Todo en la oscuridad querrá impedir que escuches esto. Pero si sientes incomodidad, si algo profundo se mueve en tu corazón, es porque la luz está irrumpiendo en un lugar donde solo conocías silencio y sombras. No te alejes ahora. Estás a punto de recibir una verdad que puede cambiar todo lo que crees sobre ti mismo, tu matrimonio y cómo Dios ve tu lucha. Quiero llevarte a las páginas de las Escrituras, a la historia de un hombre cuyo nombre muchos conocen, pero pocos comprenden de verdad. Un hombre cuyo dolor fue dispuesto por Dios, cuyo matrimonio fue un símbolo del amor inquebrantable, pero también un campo de batalla de rechazo, traición y frustración profunda. Su nombre era Oseas. Pero no lo analizaremos como hacen la mayoría de los estudios bíblicos. No lo veremos solo como un profeta que obedecía un mandato extraño. Nos adentraremos en su mente, en su corazón. Intentaremos comprender cómo se sintió al ser llamado por Dios a casarse con una mujer que lo traicionaría repetidamente. Una mujer que abandonaría su lecho para yacer con desconocidos. Una mujer que rompería no solo su amor, sino su pacto. ¿Puedes imaginar la agonía de ese llamado? Dios le dijo: ve y cásate con una mujer promiscua. Construye un hogar con ella. Ten hijos con ella. Ámala incluso cuando se aleje de ti. No se trataba solo de la infidelidad de Israel hacia Dios. Era la realidad personal de Oseas. Su obediencia significaba aceptar rechazo constante, necesidades insatisfechas, un amor que rara vez era correspondido, intimidad arrebatada una y otra vez. ¿De verdad crees que Oseas no luchó con el deseo? ¿Que no se desveló noches enteras preguntándose por qué Dios lo colocó en un matrimonio así? Cada línea de su vida es un espejo. Para hombres que aman, que sufren y luchan en silencio, deseando ser comprendidos. Deseando ser sostenidos por Dios mientras sus corazones enfrentan la soledad y el rechazo. Y hoy, al escuchar esto, tal vez sientas que su historia también habla de ti. La Biblia no detalla esas batallas privadas, pero todos los que han vivido el matrimonio saben que debieron existir. Oseas era humano. Tenía un cuerpo. Tenía deseos. Tenía lágrimas que nadie vio. Y aún así, a pesar de todo eso, siguió siendo profeta de Dios. Siguió recibiendo visiones. Permaneció ungido. Dios nunca lo despojó de su llamado. Y aquí está la verdad que debería quitarte la culpa de encima: Dios siguió usando a Oseas no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel. Incluso cuando su matrimonio estaba roto. Incluso cuando su esposa se entregaba a otros. Incluso cuando tenía motivos de sobra para sentirse abandonado, indeseado, solo. Esto es de lo que la iglesia rara vez habla. Oseas no vivía en una burbuja celestial. Vivió un matrimonio lleno de traición y dolor. Y, aún así, Dios no lo descartó. Dios no revocó su ministerio. Dios vio su lucha y permaneció cerca. Amigo mío, si Oseas pudo seguir siendo usado por Dios a pesar de su sufrimiento personal, tú también puedes. Si Oseas no fue condenado por la sequía emocional y física en su matrimonio, tú tampoco. Si Oseas pudo ser un instrumento de la voz de Dios a pesar del caos en su hogar, tú también puedes. Aún con tus luchas. Incluso con tus preguntas. Incluso cuando tu carne clama por algo que tu cónyuge ha ocultado por años, esta es la revelación: Dios ve el contexto. Él comprende la tormenta interna, no solo las acciones externas. Mira el corazón, no solo el comportamiento. Ve el dolor, el anhelo,
La sinceridad en tus esfuerzos, incluso cuando fallas. La historia de Oseas demuestra que Dios no abandona a los hombres que sufren en matrimonios unilaterales y vacíos. Tú, al igual que él, aún tienes valor. Aún tienes propósito. Tu dolor no te descalifica. Llevemos esto al presente, al terreno de la ciencia moderna. Porque aunque la Biblia nos dio la verdad hace siglos, las investigaciones actuales confirman lo que los hombres siempre han sabido pero rara vez se atreven a decir. Numerosos estudios muestran que el hombre promedio piensa en la intimidad sexual entre 19 y 34 veces al día. Eso no es lujuria. Eso no es obsesión. Es biología. Así fue diseñado tu cuerpo. Así fue creado tu cerebro y tus hormonas. Los niveles de testosterona, las vías neurológicas y los patrones de conexión emocional trabajan juntos para generar ese impulso. No como algo pecaminoso. No como algo prohibido. Sino como algo ordenado por Dios, destinado a ser satisfecho en el espacio sagrado del matrimonio. Pero, ¿qué sucede cuando esa necesidad no se satisface constantemente? La ciencia lo confirma. Cuando un hombre vive sin intimidad física por largos periodos, especialmente dentro de un matrimonio, no solo se frustra, algo dentro de él comienza a romperse lentamente. Los estudios son claros. Los hombres en matrimonio sin contacto, sin ternura, sin unión, tienen una probabilidad mucho mayor de sufrir depresión, ansiedad, insomnio, baja autoestima, e incluso resentimiento profundo hacia su pareja. Piénsalo por un momento. Eso significa que tu lucha no es una señal de debilidad espiritual, sino una prueba de que tu humanidad sigue viva. No estás roto por anhelar cercanía. No eres impuro por sentir el peso del rechazo. Estás respondiendo de forma profundamente humana a un dolor profundamente real. Cuando un esposo es rechazado una y otra vez, no solo se le niega el afecto. Se le arrebata el sentido de valía. Empieza a preguntarse en silencio, ¿sigo siendo deseable? ¿Sigo siendo un hombre? ¿Estoy pidiendo demasiado? Esas preguntas no nacen del ego. Nacen de heridas invisibles que se acumulan gota a gota hasta que el alma se seca. Y si alguna vez has buscado consuelo en soledad, si has caído en hábitos que te avergüenzan, si después te miraste al espejo con culpa y vacío, no estás solo. Muchos hombres piadosos han estado en ese mismo lugar. No lo hacen por placer. Lo hacen porque el silencio duele. Porque el rechazo constante los deja sin refugio. Porque algo que debió ser expresión de amor se ha convertido en terreno prohibido. Esto no es una justificación del pecado. Es una explicación del sufrimiento. No es rebelión. Es el grito de un alma que anhela lo que fue diseñado por Dios para sanar, no para avergonzar. Mientras el mundo te ofrece placer instantáneo y vacío, tú estás aquí buscando verdad. Buscando sanación. Buscando redención. Y eso, hermano mío, te distingue. Eso te convierte en un guerrero espiritual. En un hombre que lucha contra la oscuridad no con fuerza, sino con fe. Porque no viniste aquí solo para sentirte mejor. Viniste porque quieres entender. Porque quieres amar a tu esposa incluso cuando duele. Porque quieres agradar a Dios no solo con tus palabras, sino con tu cuerpo, con tu mente, con tu deseo. Y el simple hecho de que sigas aquí significa que aún no te has rendido. Ahora, abre tu corazón, porque lo que viene no será solo consuelo, será revelación. Vamos a abrir la palabra de Dios. Porque no necesitas frases bonitas. Necesitas verdad eterna. Necesitas saber que la Biblia habla exactamente de esto, de tu dolor, de tu lucha, de tu historia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo nos entrega una de las verdades más directas y, a la vez, más ignoradas sobre la intimidad en el matrimonio. Escucha con atención. El esposo debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, y de igual manera la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo,
y asimismo el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración, y luego vuelvan a unirse, para que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. ¿Lo notas? No se nieguen el uno al otro. Pablo no deja espacio para excusas piadosas ni argumentos emocionales. No dice a menos que uno esté cansado. No dice a menos que ella no tenga deseos. Ni siquiera dice solo si ambos sienten lo mismo. Dice con absoluta claridad, no se nieguen, excepto por un motivo temporal y espiritual, y solo si ambos están de acuerdo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Pablo entendía algo que muchos matrimonios modernos han olvidado: cuando la intimidad se rompe, la tentación se cuela. No porque el hombre o la mujer sean débiles, sino porque están siendo privados de una necesidad que Dios mismo instituyó como sagrada. Cuando un esposo es rechazado una y otra vez, no está luchando con simple deseo físico. Está luchando con una herida espiritual. Porque el mismo acto que Dios diseñó para unir y proteger el matrimonio se ha convertido en terreno de negación y distancia. Y cuando eso ocurre, el enemigo no pierde el tiempo. Él entra por las grietas de la insatisfacción, del silencio, del orgullo disfrazado de espiritualidad. Pablo no está señalando con condena al que lucha con la tentación, está advirtiendo del peligro de un matrimonio que desobedece el diseño divino. Si tu esposa te hace sentir culpable por desearla, por anhelar cercanía o por expresar tu necesidad de amor físico y emocional, eso no es santidad. Eso es desobediencia espiritual. Porque el deseo dentro del pacto no es lujuria. Es amor expresado en su forma más humana y más pura. Escucha cómo lo describe el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendita tu fuente, y alégrate con la esposa de tu juventud, sierva amada, gacela graciosa. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te embriague en todo tiempo. ¿Lo ves? Dios no habla de represión. Habla de deleite. No dice a veces. Dice siempre. No como una obligación, sino como una celebración continua del amor dentro del pacto. La intimidad no es una concesión. Es un lenguaje de fidelidad. Es una protección espiritual. Cuando ambos se entregan sin reservas, honran a Dios con sus cuerpos y fortalecen el vínculo que el enemigo tanto desea romper. Por eso, si alguna vez te sientes culpable por desear a tu esposa, recuerda esto: no estás siendo carnal. Estás siendo bíblico. Desearla es amar como Dios ordenó. Y negarse mutuamente, sin causa justa, no es virtud, es desobediencia. Así que, la próxima vez que escuches un silencio frío donde debería haber ternura, recuerda, el matrimonio no fue diseñado para negar, sino para reflejar la unión sagrada entre Cristo y su iglesia. Una unión donde no hay rechazo, sino entrega. Cuando llevas demasiado tiempo cargando el peso del rechazo, algo dentro de ti comienza a romperse. Las oraciones ya no fluyen igual. La fe se enfría. Y el alma empieza a doler en un lugar que nadie más puede ver. Pero escúchame bien, Dios sí lo ve. Él ve tus noches silenciosas. Ve tus oraciones ahogadas entre lágrimas. Y aunque otros no comprendan lo que llevas por dentro, Él no te condena, te sostiene. Porque Dios no se aparta del quebrantado, se acerca. Y muchas veces, donde la religión te ha hecho sentir culpable por tu dolor, Él quiere sanar lo que el legalismo ha herido. Así que si estás escuchando estas palabras con un nudo en la garganta, si te sientes invisible dentro de tu propio matrimonio, no estás loco. No estás fallando espiritualmente. Y no eres menos hombre por anhelar lo que Dios mismo creó para ser sagrado. No eres débil. Eres un hijo de Dios, muriendo de hambre en un lugar donde deberías estar siendo alimentado con amor y ternura. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que yo también caminé por ese valle. Un tiempo en que mi matrimonio se marchitaba en silencio. No por falta de fe. No por falta de amor. Sino por la lenta y dolorosa muerte de la conexión física.
Mi esposa, una mujer de fe sincera y corazón noble, comenzó a creer que la intimidad interfería con su crecimiento espiritual. No lo hacía con frialdad ni rechazo. Ella de verdad pensaba que abstenerse la acercaba más a Dios. Y al principio, yo quise comprender. Le di espacio. Oré. Ayuné. Esperé. Pero con el paso de los meses, la distancia se volvió insoportable. Cada noche a su lado era una mezcla de amor y soledad. Dormíamos juntos, pero ya no estábamos juntos. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Hubo noches en que la frustración me llevó al borde del abismo. Me sentía culpable por lo que pensaba, por lo que deseaba, por lo que ya no podía contener. Y una de esas noches, cuando ya no tenía fuerzas ni para fingir que estaba bien, abrí mi Biblia. No para preparar un sermón, ni para estudiar, sino para sobrevivir. No buscaba doctrina. Buscaba oxígeno. Buscaba un motivo para no rendirme. Y fue ahí, donde mis ojos se detuvieron en 1 Corintios 7. Las mismas palabras que quizás has escuchado cientos de veces, pero que esa noche se convirtieron en un susurro del cielo, no se nieguen el uno al otro. Por primera vez, no leí ese texto como un mandamiento, sino como un rescate. No como una orden, sino como un recordatorio de que Dios entiende la soledad que puede existir incluso dentro de un pacto santo. Comprendí entonces que lo que yo sentía no era lujuria. Era privación. Que lo que yo estaba enfrentando no era un pecado oculto, sino un pacto roto. Y esa verdad me liberó. Fui con mi esposa, no con rabia ni acusación, sino con lágrimas en los ojos. Le dije, no quiero a nadie más. Pero siento que estoy desapareciendo. No quiero perderte, pero tampoco quiero perderme a mí mismo. Y ese fue el inicio de algo nuevo. De una conversación que no empezó con culpa, sino con verdad. Con un clamor que Dios escuchó mucho antes de que yo pronunciara palabra. Yo no buscaba tener la razón. Solo quería que ambos obedeciéramos a Dios, incluso en nuestra intimidad. Quería amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, con verdad, con ternura, con propósito. No fue fácil. No hubo un milagro instantáneo. Hubo lágrimas. Hubo silencios largos. Hubo conversaciones que dolieron más que cualquier herida física. Pero algo empezó a cambiar. Ella comenzó a ver. A entender que su abstinencia no era espiritual, era desobediencia envuelta en temor. Que negarse no la hacía más santa, la estaba alejando del propósito divino del matrimonio. Y comprendió que, al rechazarme, no solo lastimaba mi cuerpo, sino también el vínculo sagrado que Dios había formado entre nosotros. Aquella experiencia transformó no solo mi matrimonio, sino también mi ministerio. Porque vi con claridad algo que me estremeció: miles, quizá millones de hombres, están viviendo el mismo dolor en silencio. Hombres de fe. Hombres que oran. Hombres que aman a sus esposas, pero se sienten invisibles. Y nadie habla de eso. Las iglesias callan. Los sermones lo esquivan. Y los hombres mueren por dentro, avergonzados de un deseo que Dios jamás condenó. Por eso hoy hablo. Hablo con valentía, porque lo he vivido. Y hablo con compasión, porque sé cuánto duele. Hermano, si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de cada palabra, cada historia, cada verso de la Escritura, quiero que sepas algo sagrado está ocurriendo dentro de ti. Esto no es solo un video. Es un encuentro. Es el comienzo de tu sanación. Estás recuperando algo que la vergüenza te robó. Estás recordando que tu deseo no te hace impuro, te hace humano, te hace completo, te hace reflejo de un Dios que también anhela comunión. Por eso quiero pedirte algo pequeño, pero profundamente poderoso. Deja un comentario con tu nombre y tu edad. No por exhibición, sino por intercesión. Quiero orar por ti. Por tu corazón. Por tu matrimonio. Por tu esposa. Porque creo
de todo corazón, que Dios puede restaurar lo que el silencio ha destruido, y puede encender de nuevo el fuego donde solo quedan cenizas. Quiero orar para que Dios abra los ojos de tu esposa, ablande su corazón y restaure lo que el enemigo quiso apagar. Que el fuego del amor, la ternura y la unidad vuelva a encenderse en tu hogar. Y antes de terminar, quiero pedirte algo con intención espiritual. Si aún no te has suscrito a Milagros de Dios en la Biblia, hazlo ahora. No solo por el contenido, sino como una declaración de fe. Una declaración que diga, quiero verdad, no religión vacía. Quiero sanación, no apariencias. Quiero caminar con Dios, incluso en los temas que la iglesia teme tocar. Y por último, comparte este mensaje. Tal vez nunca compartes videos, pero hazlo esta vez. No por mí, sino por alguien que lo necesita con urgencia. Allá afuera hay hombres que están a un paso de rendirse, a una noche de marcharse, a un clic de perderlo todo. Y tu simple acto de obediencia podría ser la chispa que despierte esperanza en ellos. No dejes que el miedo te calle. No dejes que la vergüenza te detenga. Compártelo en tus grupos, en tus redes, donde quiera que haya hombres buscando respuestas. Sé un instrumento de libertad. Y si ahora mismo sientes una voz que te susurra, no lo hagas, no es tu lugar, entiende algo, esa voz es la misma oscuridad que teme que la luz se extienda. Hazlo precisamente por eso. Porque cada vez que la verdad se comparte, las cadenas se rompen. Permíteme orar por ti ahora. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de este hombre que ve y escucha este mensaje. Tú conoces sus batallas, las que nadie más ve. Has contado cada lágrima, cada noche de silencio, cada oración que pensó que no llegaba al cielo. Hoy te pido que lo rodees con tu paz. Que restaures su corazón, su mente y su matrimonio. Que le recuerdes que no está solo, que no está roto, que no está olvidado. Levántalo, Señor. Hazlo libre de la vergüenza, fortalécelo en su identidad y sopla nueva vida sobre su hogar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Tú has visto, Señor, la vergüenza que ha cargado este hombre, las lágrimas que ha derramado cuando nadie más lo veía. Conoces el peso de su alma, las oraciones sin voz que quedaron atrapadas en su pecho. Y aún así, Dios, no lo condenaste. Lo llamaste. Lo atrajiste hasta este mensaje, no para aplastarlo, sino para sanarlo, no para exponer su debilidad, sino para restaurar su dignidad. Padre, te ruego ahora que levantes la carga de culpa que oprime sus hombros. Muéstrale que su deseo por su esposa no es pecado, sino hambre de pacto. Que su anhelo de intimidad no es impureza, sino reflejo del diseño divino. Recuérdale que no es un pervertido, ni un fracaso espiritual, sino tu hijo amado, creado a tu imagen y respirando tu propósito. Y ahora, Señor, te pedimos que toques el corazón de su esposa. Derrite las partes que se enfriaron. Sana las zonas del alma que se endurecieron con el tiempo. Muéstrale que la verdadera santidad no está en negar el amor, sino en encarnarlo. Que amar a su esposo también es una forma de adorarte a ti. Trae comprensión donde antes hubo silencio. Trae ternura donde hubo distancia. Trae diálogo donde reinaron las suposiciones. Y sobre todo, trae unidad donde el enemigo sembró separación. Declaro paz sobre la mente de este hombre. Declaro fortaleza sobre su cuerpo. Declaro restauración sobre su matrimonio. Que lo que el tiempo y la vergüenza quisieron secar, tú, Señor, lo hagas florecer de nuevo. Gracias, Padre, porque no hay culpa tan pesada que tu gracia no pueda levantar, ni herida tan profunda que tu amor no pueda cerrar. Gracias por encontrarnos en medio del dolor, por hablarnos en la grieta del alma, y recordarnos que incluso allí, tú sigues siendo Dios. En el poderoso, tierno y redentor nombre de Jesús, amén. Hermano, si pudiera estar frente a ti, te estrecharía la mano y te miraría a los ojos para decirte, no estás solo. Porque hoy hiciste algo valiente. No solo viste un video, te enfrentaste a la verdad. Tomaste una postura.
Y lo más importante, te atreviste a esperar de nuevo. No olvides esto, no eres menos hombre por tener necesidad, ni menos esposo por anhelar conexión, ni menos creyente por luchar. Eres exactamente lo que Dios soñó cuando te formó, un hombre con fuego divino en el alma, diseñado para amar, para liderar y para sanar. Que Dios bendiga tu vida, bendiga a tu esposa, y que esta palabra marque el comienzo de tu libertad. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.